Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecerles el estar aquí. Siempre es un orgullo y un honor hablar a la gente de la iglesia que está haciendo con tanto esfuerzo un trabajo tan fuerte y tan poco recompensador muchas veces como el tratar de comunicar lo que debería ser siempre una buena nueva, pero que se enfrenta con enormes dificultades desde el punto de vista profesional, de dinero, social, de los distintos públicos. Esas mismas cifras que veíamos con respecto a la iglesia dicen lo aterrador que es el tener esa cantidad de públicos distintos, de actividades distintas, de formas distintas de comunicar. Me he puesto esto porque yo soy más bien partidaria de moverme. Me siento un poco incómoda metida detrás de un podio. Yo soy básicamente un comunicador y creo que de alguna manera la relación mucho más directa, sin el muro, es más fácil para hacerse entender y ver lo que uno quiere expresar. De alguna manera, si ustedes se fijan, el título que está puesto ahí no tiene que ver con el título que dice el papel que ustedes tienen, ¿no? Como poner estrategia en la comunicación de iglesia. Sin embargo, es lo mismo. Ese es el título que usé las veces que hablé en unos seminarios para obispos a los que asistimos con Arturo Merayo durante el año que recién pasó, pero está dicho en eclesial. El otro está dicho en profesional. Itinerario para una comunicación dialógica. Eso es una cosa de público especializado, chiquito, que pone de inmediato una barrera para un montón de gente que no usa ese vocabulario en su vida diaria. Pero la palabra estrategia, en especial en la iglesia, trae siempre el resabio, no sé por qué, de una sensación de ser manipulado. Cuando uno dice estrategia, ¡ay, qué terror! Pero no es así. Una estrategia es una forma de aproximarse a un problema. Y eso es lo que yo les voy a contar ahora. Y se los voy a contar desde la comunicación, desde el contenido, no desde los medios de comunicación. Porque resulta que los medios de comunicación en la comunicación de iglesia es como una fracción chiquitita. Y yo soy director de Canal 13, he sido director de televisión, adoro mi vida profesional. Pero resulta que la comunicación de iglesia va desde el diálogo uno a uno, la prédica, los medios, las parroquias, los grupos juveniles, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de comunicación de iglesia, de una estrategia de comunicación de iglesia, no hablamos solo de los medios de comunicación, aunque también de los medios de comunicación. ¿No es cierto? ¿Cómo logramos enmarcar esto? ¿Cómo logramos hablarle a esos cientos de personas cuyo interés por la trascendencia no es menos fuerte que el que ha sido siempre? El hecho de vivir en una sociedad distinta, en una sociedad posmoderna, ¿molesta? ¿Sí? Perdón. Sí. Ahora sí, ¿sí? ¿Ahí molesta menos? De alguna manera, ¿no es cierto?, ¿cómo logramos llegar a todos esos públicos con un mensaje único y que al mismo tiempo tiene que ser dicho de tantas y múltiples maneras? Creo que nada se ha trabajado tanto en los últimos años desde un punto de vista académico como un diagnóstico sobre la explosión de la comunicación. Es uno de los temas más recurrentes y más tratados. Veamos algunas cosas. La globalización, con todo lo que trae consigo de cruces culturales, de identidad, de problemas de identidad. ¿Quién soy frente a este universo inmenso de gente que es distinta a mí? La posmodernidad con su dosis de relativismo, con su fragmentación de la atención, quizá una de las cosas más fuertes que ha traído desde el punto de vista cultural la posmodernidad es esa fragmentación de la atención. Más o menos a los 10 minutos de hablar, los ojos se empiezan a poner vidriosos. ¿Ya? Eso pasa en las prédicas de partida, pero también pasa cuando uno hace clase. Los ojos vidriosos, y uno piensa en la lista de supermercado que está haciendo la señora, en el partido de fútbol que está pensando el marido, en el niño chico que diciendo ¿hasta cuándo va a hablar esta persona que lo único que quiero es irme porque tengo hambre? ¿No es cierto? Y todas esas cosas que suceden con la fragmentación de la atención que hace una generación atrás no era así. Hablar media hora no era problema. Asistir a una clase de 3/4 de hora, de 1 hora de reloj, tampoco era problema. Hoy día la verdad es que sí.
Y si no se cambia la atención, no se dice algo que de nuevo despierte la mente, hizo switch. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es un switch controlado. ¿Ya? Porque la gente está acostumbrada a tener un control remoto en la mano y a cambiar de canal. Entonces, si yo estoy hablando, lo primero que tengo que hacer es el cambio de canal yo. De tal manera, ¿no es cierto?, de mantener la atención aún cambiando el contenido de lo que estamos hablando. ¿Ya? Por otra parte, nos encontramos que estamos viviendo en un mundo con una exacerbación enorme del yo. ¿Ya? Todo es un yoísmo impresionante. El yo es el gran referente. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos grandes discursos pensados en cientos de personas, ese yo probablemente se aleja y se aleja con fuerza. Entonces, tenemos una serie de elementos que son muy fundamentales de la cultura de hoy que hay que ir incorporando. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de la transparencia. Cómo lidiar con la ruptura de las confianzas. Porque romper la confianza es facilísimo, volverla a traer, muy difícil. ¿No es cierto? La sospecha, el rol de las emociones y la irrupción de los intangibles, de todos estos productos que nosotros generamos y que generamos de alguna manera sin que lo material esté presente, pero que tienen un enorme material. ¿Ya? Ese es el mundo de la comunicación de hoy. Ya no es el mundo de los medios de comunicación y tampoco es el mundo de los productos comunicacionales, que son casi un detalle, porque probablemente la mayor parte de la comunicación de iglesia se da fuera de eso, aunque debiera estar también dentro de eso. ¿Ya? ¿Qué cambio? ¿Quiénes hablan hoy día todos? Antes uno hablaba porque tenía algún nivel de liderazgo, porque era un gobernante, porque era dueño de los medios, porque era un periodista, por alguna razón. Hoy día todos hablan. Entonces, antiguamente se decía un hombre, una voz, un voto. Hoy día todos tienen la voz y nadie quiere votar. O sea, es otro universo. ¿Ya? Pero todos hablan. Entonces, hacerse oír es el problema. El problema no es qué hablo y qué digo, sino que quién me oye. Conseguir un público es lo más difícil que hay. Lo más difícil que hay. Entonces, ¿quién escucha? Poquito. Hay que crear las audiencias. Por eso yo les daba las gracias cuando empecé, porque ustedes están aquí escuchando y eso es lo más difícil que hay. Es difícil hacerse escuchar en la casa, mucho más difícil hacerse escuchar de públicos más grandes. Los públicos masivos, mucho peor, ¿no es cierto? Hay que crear audiencias, hay que entender que las audiencias hoy día son segmentadas, ¿no es cierto? Yo no escucho cualquier cosa que me digan, yo elijo y formo parte de pequeños públicos que tienen intereses comunes. También dentro de la iglesia. Yo escuchaba como preguntaban, ¿no es cierto?, por el tema de la iglesia popular. La iglesia popular es una parte muy importante de la iglesia, en especial en América Latina, pero no es la única. Entonces los públicos son distintos, sus intereses son distintos, las miradas son distintas. Y tengo que entender que estas audiencias están segmentadas de alguna manera. ¿Cómo consigo audiencias generales? ¿Cuándo las uso? Porque no es necesario usar una audiencia general para decir todo. Depende de a qué quiero llegar y por qué quiero llegar ahí. Y por último, ¿cómo se habla? Distinto. La verdad es que se habla distinto. Y se habla porque del periodismo se ha ido pasando a una comunicación mucho más generalizada, donde la información, el entretenimiento, al que hacía referencia en el panel anterior Carlos, ¿no es cierto?, la persuasión, el rumor, son factores de comunicación muy importantes que hay que tener siempre presentes. Un rumor puede ser más confiable, miren qué espanto lo que voy a decir, que una información real si está dicha en el momento adecuado, de la manera adecuada y por el canal adecuado. Entonces puede hacer mucho daño con esto. ¿Ya? Si uno no entiende que las formas comunicacionales son múltiples y que las fuentes comunicacionales son casi infinitas. Pero, ¿cuál es la tentación de la iglesia? Matar al mensajero, por lo demás una tentación bien vieja, viene desde los griegos y antes, ¿no es cierto? El que trae la mala noticia hay que matarlo. Por lo tanto, alejémonos de este mundo que solo trae problemas y efectivamente hagamos que el mensajero desaparezca. ¿Cómo se mata el mensajero hoy día? Miren cómo están con Twitter, ¿no es cierto? Por temor, por resistencia al cambio, porque se desaprueba. Miren, cuando yo era chica, mi mamá me decía, ¿cómo puedes estudiar con la radio prendida? Para mí no era ningún problema. Cuando me sorprendí
yo diciéndole a mis hijos, ¿cómo puedes estudiar con la televisión prendida? Dije, estoy mal. O sea, definitivamente estoy mal, ¿ya? Porque es que uno tiene que entender que las capacidades cambian y por lo tanto la desaprobación, el temor, el tratar de decir, mira, si yo le prohíbo esto, si yo no lo expongo a esto otro, si yo no hago lo tercero, voy a lograr que sea como fui yo, mal. O sea, hay otra manera de entenderse. No hay que mantenerse al margen, no hay que tener orgullo de ser un compusaurio, es decir, el que incorporó el computador y que con eso siente, ¿no es cierto?, que ya entró al mundo de la tecnología, al mundo de la mirada nueva, al mundo de la atención nueva. No, eso no es más que saber prender un computador y con suerte usar un Word. Hay que pensar de otra manera. Y ese cambio en el pensamiento es lo que de alguna manera la Iglesia tiene que empezar a hacer. De hecho, no basta. Si ustedes se fijan, a mí me ha tocado hacer varias conferencias para obispos y muchos de ellos tienen teléfonos celulares muy sofisticados. Y muchos de ellos los usan. Y los usan bastante. Pero el problema no es solo tener el teléfono, sino que ¿qué hago con el teléfono? ¿Ya? Mandar un tweet apropiado de repente es más difícil que mandar un mensaje para que la iglesia esté lista que va a llegar 10 minutos tarde a la misa. Eso es usar una tecnología para llegar más rápido, no es el cambio en la manera de hablar. ¿Ya? Y por supuesto, no tener añoranza al pasado, por más que a la medida que uno avanza en edad, y lo digo con propiedad, cada vez lo añora más, y eso es lógico también. Mucho mejor ayornarse. La paloma mensajera aprendiendo cómo mandar un email. Y se ahorra el vuelo. ¿Y eso qué significa? Toda la gente que sepa algo de comunicación, y ustedes todos deben saber, conocen esta frase que debe ser la frase inicial, base de todo lo que fue la comunicación siempre. Emisor, medio, mensaje, receptor. Tenemos una persona que dice algo por algún canal, llega alguien y manda una respuesta. Esta cosa es una relación lineal, que es cómoda, es fácil, es estable, pero hoy día completa y totalmente falsa. Hay que entrar en la comunicación en red. Y entrar en la comunicación en red no significa tener un Facebook, significa, ¿no es cierto?, la lógica de comunicar en red, que es otra lógica. Es una lógica de entrada y salida, es una lógica del impulso rápido y la respuesta rápida. Es un impulso que viene de múltiples nodos. Hace muchos años atrás, un literato, fíjense, viene del área de la literatura, que no tiene nada que ver con la comunicación, decía lo siguiente, que las ciencias sociales seguían a las ciencias físicas. Y así como durante muchos años las ciencias físicas hablaban de la masa, la aceleración, la fuerza, esa era la lógica de las ciencias sociales del siglo pasado. Decía ahora, ¿no es cierto?, que la lógica es la lógica de la nanotecnología, de la pequeña partícula que produce el impulso enorme. Esa es la lógica de la red. Uno no sabe de dónde viene el impulso, no es la fuerza que mueve la masa, no es un mensaje que yo mandé y que voy a hacer yo como autoridad, ¿no es cierto?, un cambio fundamental a nivel de las comunicaciones. No, si ese mensaje puede venir de cualquiera, pero tengo que tenerlo claro, tenerlo presente, aprovecharlo, incorporarlo a lo que yo soy. Entonces, tenemos esta individualidad activa, impredecible, y nos movemos en un contexto cultural donde lo personal y la más típica forma de lo personal es el selfie. ¿Han visto algo más impresionante que alguien saque un bastón para sacarse una foto propia? Es fantástico. O sea, como lógica interna es fantástica. Y ya cuando la reina de Inglaterra en algún momento determinado se puso, porque había alguien sacándose un selfie, para ayudarla en el selfie, uno ve que la gente entra en una lógica completamente distinta. En la Pascua pasada, la Navidad pasada, ¿no es cierto?, el regalo más regalado fueron los bastones de selfie. Todo el mundo quería tener un bastón de selfie. Y eso es fantástico porque indica como el yo, ¿no es cierto?, es lo básico. Yo, mi foto, no donde yo estuve, sino que yo ahí. ¿Ya?
como si yo cambiara el Taj Mahal o el Vaticano. No. La verdad es que no. Entonces hay una libertad, esta autonomía personal. Yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero y sin ninguna norma, porque yo soy la norma. Con la individualidad son los valores primarios a los que le estamos hablando. Por lo tanto, si yo hablo a la masa, como hablaba a comienzos del siglo pasado, en la lógica de la masa, la aceleración, la fuerza, estoy perdido. Tengo que hablarle a cada uno. ¿Y por qué tengo que hablarle a cada uno? Porque si no me hablan a mí, me da lata. Me aburre desde la línea primera. ¿Y qué está diciendo este señor o qué está diciendo esta señora? ¿En qué me afecta a mí esto? ¿Ah? Si no hay una directa relación con mi yo, esa es una comunicación perdida. Lo segundo, ¿no es cierto? Todo se sabe. En la cultura de hoy, todo se sabe. Y resulta que la cultura de iglesia, de alguna manera, es una cultura donde no hay costumbre de que todo se sepa. Y se siente incómodo. Se siente incómodo porque desde la confesión parte porque ojalá no se sepa lo que dije, ¿no es cierto? Entonces hay una lógica del no saber frente a una lógica de la transparencia, ¿ya?, que es muy distinta. Y la lógica de esto de que todo se sepa trae consigo la denuncia, de la denuncia a la pérdida de confianza y a veces en la inestabilidad social. En Chile conocemos ese tema, no solo en la iglesia, también a nivel de gobierno y en casi todos los países. ¿Ah? El afán de la denuncia es porque yo tengo la voz, hay algo que a mí me molesta. Yo esta mañana miraba la televisión, que siempre tengo que estar mirando por razón de mi otro trabajo, y veía que en la mañana, por ejemplo, la televisión hablaba de una señora cuyo arrendatario no se quería ir. ¿Han visto menos interés social que eso? Pobre señora, llevaba 15 meses, iba todos los días, le golpeaba la puerta. Y todo. Pero ¿qué es lo que pasaba? De alguna manera a uno frente a eso, frente a esa denuncia, siente, ¿no es cierto?, que está ayudando a esa persona en una injusticia y que en otro momento esa otra persona lo va a ayudar a uno. Y le cuentan a uno todo el día las historias más inverosímiles de cosas que no tienen nada que ver, pero que suscitan emoción. Y esa emoción es la que hace que yo me sienta parte. Me da lástima la señora. Y por lo tanto un cuento completo y totalmente irrelevante pasa a ser interesante. Esa es la lógica de hoy día. Una lógica que probablemente no tiene lógica alguna, pero es la que prima. Entonces, hablemos de qué pasa con las denuncias. La pérdida de confianza. ¿No es cierto? Esta es una gráfica de un estudio hecho en América Latina sobre las confianzas de los jóvenes en las instituciones. Hablemos de la zona Cono Sur. Está la península ibérica también, pero, a ver, Cono Sur. Fíjense ustedes, ¿cuál es el problema mayor de esto? Que no hay confianza en nada. Si ustedes se fijan, la zona Cono Sur donde nosotros vivimos no tiene elementos de confianza. La península ibérica confía, ¿no es cierto?, en las universidades. Está súper arriba. El gobierno, ¿no es cierto?, arriba, tiene pics de confianza. América Latina no los tiene. Ha habido tanto este proceso de denuncia, de cambio, que la confianza está a sus niveles más bajos y todas juntas. ¿En quién creo? De ahí a la anomia y de la anomia a la inestabilidad social, un paso. Tenemos el panorama de la fe, ¿no es cierto? Esto fue publicado por La Nación en Argentina. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice La Nación en Argentina? A pesar de que los católicos son 433 millones en ese momento en que se hizo ese gráfico, lo que dice La Nación ahí arriba es lo siguiente. Aunque el catolicismo es predominante en América Latina, la religión protestante se abre paso rápidamente en la población, según expertos, en parte debido al estancamiento del modo de predicar de la Iglesia Católica. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que los hermanos protestantes han incorporado que nosotros no. Cientos de cosas. Y de partida, esa relación personal
con la Biblia, por ejemplo, se asimila muy bien al tema del yo. Yo hago mi propia interpretación, ¿cierto? No necesitan Neil Obstadt. Entonces hay ahí todo un tema que hay que entender por qué hay que cambiar. Y no solo en la prédica del domingo, porque yo entiendo que esa palabra prédica de ahí no se refiere a la prédica de la misa, sino se refiere a la manera como yo expongo mi verdad frente al público. Y esa es la que de alguna manera hay que revisar. Fíjense ustedes el catolicismo como religión dominante en América Latina. Va desde Paraguay, un 88%, esto es Latinobarómetro. Chile está en el 57%, bajo España, que vi cifras del 60 y tantos, ¿no? América Latina, el catolicismo está retrocediendo y curiosamente los países de Centroamérica, no sé por qué, son enormemente bajos. Uno sabía, por ejemplo, que Uruguay era un país muy laico, pero no necesariamente que El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua. ¿Ya? ¿Qué pasa con la religión en Chile? Miren la bajada. Entre el año 95 y 2013. Una baja muy fuerte. Hay un problema que hay que enfrentar. Fíjense ustedes aquí en un detalle. Esta es una encuesta que hizo la Universidad Católica, esta es la del año pasado, que dice lo siguiente: ¿cuán importante es o ha sido o sería para usted distintas cosas? Que sus hijos conserven la orientación religiosa que usted les ha inculcado, conservar la religión de los padres, casarse con alguien que sea de su propia religión. Y las cifras son bien parejas. ¿Ya? Hay una sola cosa en que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica son distintas, en el cuadro de abajo. ¿Qué es esta? Que sus hijos conserven la orientación religiosa que usted les ha enseñado. La Iglesia Católica tiene 10% menos que la Iglesia Evangélica. Y eso significa que el nivel de adhesión propio está en cuestionamiento. Porque todo aquello en lo que yo creo de verdad, ¿cierto?, quiero entregárselo a mi hijo. No quiero que sea capaz de cambiarlo, siento que debería hacerlo. Por lo tanto, aquí estoy abriendo una puerta al cambio. Esto ya no es solo gente que no cree hoy día o que no va a misa, sino que gente que siendo católica no le importa que su hijo no lo sea. Eso es quizás el factor de debilidad más fuerte que yo he visto en las encuestas desde el punto de vista comunicacional. Aquí hay una puerta abierta al cambio que nosotros tenemos que usar como conocimiento para hacer un reforzamiento de la fe. Ese es el contexto cultural. ¿Cuál es el contexto tecnológico? ¿Cierto? La lectura en baja, las pantallas en alta. ¿Ah? Hoy día leer cuesta. Cuesta porque la atención del ojo es completamente distinta a la atención del ojo en la pantalla. Por lo tanto, cansa hasta físicamente. Y la gente lee cada vez menos. Todos leemos cada vez menos. Hay un retroceso de la palabra y por lo tanto del valor prescriptivo del lenguaje. Sin embargo, ese valor prescriptivo del lenguaje ha sido la gran fuerza de la comunicación de la Iglesia. La prescripción a través de la palabra. Entonces aquí tenemos un tema que necesariamente hay que abordar también, sin desconocer el valor de la palabra. O sea, piensen ustedes, ¿no es cierto?, que hay fundamentos doctrinarios tan fuertes como el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. O sea, el tema de la palabra es un tema que nos traspasa. Sin embargo, hoy estamos en una sociedad en que la palabra está en retroceso. ¿Ya? Y esta atención fragmentada a la que yo hacía referencia primero. Piensen ustedes, 5 de los mercados más involucrados en las redes sociales se encuentran en Latinoamérica. ¿Qué son estos? Brasil, Argentina, Perú, México y Chile. De los 10 o 12 países más involucrados en redes sociales en el mundo. ¿Ya?
Por lo tanto, la gente está hablando de otra manera, se está hablando de otra manera. No solo escribe las palabras de otra manera, ustedes han visto los textos, es una cosa impresionante. O sea, las vocales están desapareciendo, ¿no es cierto? Los sonidos son más importantes que el concepto de la palabra misma. O sea, hay una serie de señales de retroceso en la cultura. ¿Y qué otra cosa es importante de la tecnología? Del cambio que nos ha hecho la tecnología. Estas tres cosas. Teléfono móvil, portátil y tablet. La gente lleva la comunicación consigo. La portabilidad que antes parecía una locura. Yo me acuerdo cuando se discutió aquí en América Latina sobre qué tipo de señal digital íbamos a tener. Y había muchos partidarios de la norma japonesa. Y la norma japonesa era la que tenía mayor portabilidad. Entonces la gente decía, ¿pero para qué queremos portabilidad? ¿Quién va a querer ver televisión en un teléfono? Y hoy en día, ¿no es cierto?, el teléfono crece de tamaño, porque todo el mundo no solamente quiere ver televisión por el teléfono, la gente quiere ver lo que quiere ver a la hora que quiere ver y donde esté. Y ese es un gran cambio. Ese es un gran cambio. Entonces cada vez se hace más difícil, que por eso a lo mejor efectivamente no tiene nada que ver, pero hay menos gente que está yendo a misa. Pero eso es que la misa tiene horarios y lugares específicos. Yo solo puedo ir a misa a las 9, a las 11:30 y a la 1. Y en tal lugar. Y si eso me topa con otra cosa, yo ya no puedo. Y si no es domingo, tampoco puedo. Entonces ya lo dejé nomás. No me calza. No me calza con mi lógica. Ese es el problema. Uno de los grandes problemas, pues probablemente si las personas pudieran ir a misa en distintos lugares, distintos días y a distinta hora, habría mucho más asistencia. Porque este tema de la portabilidad no puede mirarse solo como un tema tecnológico, sino como un cambio profundo en la cultura y en la distribución del horario de las personas. Fíjese, frecuencia de acceso a Internet a través de teléfono móvil o tablet. 52% en América Latina dice que varias veces al día. Varias veces al día. La mitad de la población. Yo creo que ese chiste indica mucho lo que efectivamente está pasando con el teléfono. ¿Quién no se siente desamparado si se le quedó el teléfono celular en la casa? ¿Qué hago? Y hemos vivido por siglos sin teléfono celular. Pero resulta que hoy día, si no está el teléfono celular, piensen ustedes que en los matrimonios, hoy día se dice, por favor, apaguen los teléfonos celulares. Y aún así, nunca deja de sonar, por lo menos uno, con toda certeza. O sea, esto se ha convertido en realmente la manera como la gente se vincula con los otros y se siente sola si no lo tiene. ¿Qué pasa entonces con el mundo de las comunicaciones tradicionales? Y más tradicional que la comunicación de iglesia, creo que con dificultad. ¿Ya? Enfrentar la deslocalización, que era un poco el ejemplo que yo decía antes. O sea, esto de localizar a la gente y ponerla en un determinado momento, en un determinado lugar, dificulta la comunicación. Distinguir entre difusión y comunicación. Si no saco nada con decir, si el otro no escucha. Entonces yo me quedo tranquila, hice un excelente discurso, una excelente prédica, la mitad dormía. O sea, difundo, puedo pagar páginas de diario, canales completos de televisión. Si no tengo audiencia, ¿para qué? Tengo que reconocer el valor de la retroalimentación. Por eso que el título original, cuando hablaba con los obispos, es para una comunicación dialógica, no de arriba a abajo, no de emisor a receptor, sino en red. Va, viene, entra, sale. Apreciar el cotejo público y el fact-checking. Ya no puedo contar cualquier cosa. Me van a chequear los datos. Y esos datos tienen que ser chequeados de alguna manera con certeza. Yo cuando digo algo tengo que saber que en 5 minutos se va a reconocer si esto es una mentira. Alguien va a contar algo.
Nosotros en este último tiempo en Chile hemos tenido notables ejemplos de eso, ¿no es cierto? No hay más que ver la discusión que está ahora sobre quién pidió la reunión primero o la pidió después. Esto puede demorar, no sé, varios días. Comprender las sinergias entre cultura y consumo. Como iglesia, nosotros normalmente la cultura era un valor positivo y el consumo era un valor negativo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si eran actividades que afectaban la cultura, estaban correctas. Si eran actividades que promovían el consumo, eran incorrectas. Hoy en día esta sinergia es permanente. Solo si yo consumo ciertas cosas mi cultura cambia y solo si tengo algunos aspectos culturales mi forma de consumir a su vez se ve afectada. Hay una lógica sinérgica aquí adentro que es completamente distinta. ¿Ya? Y hay que aceptar la extensión de la opinión. Antes, la iglesia, como iglesia, todos estábamos acostumbrados, los profesores universitarios, ¿para qué decir, no es cierto?, a la clase magistral. ¿Ya? Yo digo porque yo sé, tú escuchas porque no sabes. Y eso hoy día el otro lo rechaza. Por eso las pedagogías mucho más activas, ¿no es cierto? Por eso la razón de que el entrar en diálogo con el otro, saber cuál es el interés del otro sobre mi mensaje, lo que me ayuda efectivamente a lograr la meta. ¿Ya? Y hay que incorporar en la lógica de trabajo esta explosión de las fuentes. Que va a haber cientos de personas que hablen. No puedo pensar que yo ya dije y por lo tanto el tema se acabó. Yo ya dije y el tema recién empezó. Entonces, si hablo, tengo que entender que eso es, como dicen en el fútbol, el puntapié inicial. De ahí para adelante la pelota empieza a correr y yo tengo que saber manejarme en una lógica en que no va directo al arco. ¿No? No va directo al arco, ni va a hacer gol. Las probabilidades de meter el gol son bajísimas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es comunicación hoy? Establecer formatos, definir lenguaje, organizar una narración, dar significación, convencer en relación a un determinado tema, generar efectos, cosa que viene de la retórica, producir cadenas de valor, generar estrategia. No puedo simplemente hablar. Si simplemente hablo, perdí el tiempo. Aunque lo que tenga que decir sea súper importante, aunque lo que tenga que decir sea la buena nueva, aunque sea la oferta de la salvación. Si no he pensado primero, si no he generado una estrategia, los pasos a seguir, ese mensaje se va a perder. ¿Qué hago? Yo creo que esta circunstancia, lograr enchufar, ¿no es cierto?, pasa por un proceso de duda terrible. ¿Qué hago? Yo no conozco a nadie que trabaje con comunicación, sobre todo con tener que manejar comunicación institucional, comunicación pública, comunicación estratégica, que no se haga la pregunta, y en esta en la que estoy metida, ¿qué hago? No hay que cambiar el soporte del papel al internet, esa es la primera medida. Hagamos una página web. Hagamos una página web, es la solución siempre. ¿Por qué no ponemos esto en la web? Si la web se consume mucho más. Y esa es la solución. Definitivamente no. El inicio de un itinerario estratégico de la comunicación está en definir con claridad quiénes somos y qué estamos ofreciendo. Quizá es la pregunta más difícil de todas. ¿Eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy dentro de la iglesia? ¿Por qué yo hablo dentro de la iglesia? ¿Cuál es mi yo? ¿Cuál es, de alguna manera, mi producto distinto? ¿Por qué me van a escuchar? ¿Ya? ¿Quién soy? Y a continuación, se trata de entender ese itinerario como un proceso participativo. ¿Ya? Parte desde quién yo soy, pero de ahí continúa para poder trazar una línea de propósito y lograr los objetivos que tengo. ¿Y cómo se trabaja? Hay que establecer una columna vertebral. Una columna vertebral en la parroquia, una columna vertebral en la universidad, una columna vertebral de ideas que sustente el proyecto comunicacional que yo tengo. Desde la prédica, todas. ¿Ya?
Un análisis interno, personal y organizacional es lo primero. En general, hace mucho tiempo atrás, en las primeras clases de confesión, un padre que me dijo, cuando pases rapidito por un tema y digas, no, ahí no hay problema, detente. ¿Ya? Párate ahí, porque probablemente eso es lo que tienes que confesar. Las cosas que uno reconoce fácil, le mentí a la mamá, llegué tarde, no sé qué, esas cosas no importan, pero cuando pasas rápido por un tema, ese es el tema donde hay que detenerse. Y en la comunicación es un tema que la mayoría pasa rápido. Probablemente ustedes se han topado con mucha gente que les dice al frente, no te preocupes, si yo ya sé lo que tengo que decir. Yo ya sé lo que tengo que decir, es precisamente la frase más peligrosa de todas. La probabilidad mayor es que no quiera detenerse en plantear el problema y dice, bueno, una vez que esté ahí me las arreglo. Se las arregla fatal. O sea, ahí está el tema, ahí está el núcleo, partir por el análisis interno. ¿Ya? Conocimiento y consideración de los grupos de interés. ¿A quién le estoy hablando? ¿Quiénes son los que se van a relacionar conmigo? Si quiero hablarle a un ateo, no es lo mismo que si quiero hablarle a un católico. Es distinto. Y no voy a poder hablarle a los dos al mismo tiempo. Y el ateo no se va a iluminar de la presencia de Dios por una cosa que yo le digo a un católico. Son públicos distintos. Las dueñas de casa, las señoras mayores, los profesionales, los niños, son grupos distintos. Una vez me decía un obispo, ¿y cómo hago? Porque yo me enfrento en una iglesia a toda esta gente junta. ¿Cómo hago para hablarle a algunos? Definiéndolo al comienzo. Hoy día le voy a hablar a los enfermos. Si uno no está enfermo, tendrá a alguien enfermo cerca. Y ese mensaje de alguna manera lo transmite y lo remite a quien le interese. Si trato de hacer una cosa general, es probable que no vaya a funcionar. Después, la selección de contenidos y formas de narración. Contarlo en distinto, contarlo en cercano, contarlo en emocional. Se me está acabando el tiempo. Así que la probabilidad de impactar con el mensaje es lo que hay que medir. ¿Esto que voy a decir va a impactar a quien quiero que impacte? ¿Va a llegar a mi público? Porque la estrategia es el arte o traza para dirigir un asunto. No es estratagema, no es una cosa militar para ganar una guerra, no es manipulación, es orden. Orden para llegar a un objetivo. Y hoy en día es orden para que se vea transparencia, que es clave. ¿Ya? La Real Academia de la Lengua dice que transparencia permite dejar pasar la luz, adivinar o vislumbrar. No se supone desde el concepto tradicional de transparencia que sea que se ve todo para el otro lado hasta el último detalle. No, pero que se sienta verdadero, sí. Entonces aquí hay que ser preciso, alejar lo que es confusión, ser sincero, ¿ya? Y tratar de que no parezca que estoy enredando la perdiz. ¿Ya? Porque la verdad de las cosas es que todas esas posibilidades de insinceridad son vistas y son reconocidas con rapidez. Y lo segundo, coherente. Ahora, estos dos temas, transparencia y coherencia, yo creo que es lo más fundamental de trabajar a nivel de iglesia. Transparencia y coherencia. Coherencia entre grupos eclesiásticos. De repente, ¿no es cierto?, el tratar de distinguir que mi grupo, mi carisma, mi manera de vivir la fe es distinta a la del lado, produce en el tercero una enorme confusión y se aleja de los dos. No es bueno eso. No porque uno tenga que mostrar una cosa distinta de lo que es, sino que uno es porque es, no por diferenciación del otro, y mucho menos al interior de una organización. Entonces hay que sentir conexión, relación, unión al interior de la iglesia. Y en una iglesia tan grande, esto es un tema muy difícil. Y si dentro de eso, ¿no es cierto?, entre lo que se dice y lo que se hace hay diferencia, no quiero ni entrar en el tema. Había un dicho antiguo que decía, es como el padre Gatica que predica pero no practica, ¿no es cierto?
Eso, si pasa eso, recoger de vuelta a la gente es casi imposible. Y nosotros hemos tenido señales de falta de transparencia y señales de falta de coherencia que con esos dos elementos se explican claramente las bajas que ha habido en América Latina. Y la expresa no voluntad de ciertos padres de que sus hijos necesariamente tengan que seguir su propia religión. Entonces, trabajar estos dos elementos para efectos de comunicación de iglesia es clave. ¿Estoy siendo incoherente? ¿Estoy siendo transparente? ¿Se ve la luz de la fe a través mío? ¿O se ve una ambición de poder, de destacar, de elementos propios? Probablemente los dos elementos más importantes de trabajar en una estrategia de iglesia son estos dos. Que sea consistente, que sea permanente, que no se vea engañoso, que no se vea incongruente. En el fondo es poner la imagen institucional en el sitio que le corresponde, de vuelta. Es ubicar las piezas de modo lógico para que la gente entienda. ¿Ya? Si de verdad nosotros creemos lo que creemos, ¿ya? Que tenemos una buena nueva profunda, eso tiene que ser posible de transmitir. Hay que responder a los públicos entendiendo que son distintos para llegar a una meta significativa. Y en primer lugar, evitar las crisis. Eso sí que es clave. ¿Ya? Evitar las crisis. Superar una crisis es un infierno. Y los que están trabajando en materia comunicacional de iglesia hoy día saben muy bien lo difícil que es superar una crisis. Una vez producida la crisis, entonces hay que trabajar antes. ¿Ya? Evitar la crisis, cuidar la imagen, no voy a entrar en este tema, que cuidar la imagen básicamente tiene que ver con hacer una promesa, entregar lo prometido y mantener esa promesa. ¿Ya? Entonces, cuando uno no cumple promesas, y promesas públicas, y promesas en las que se ha hecho énfasis, o el énfasis en cumplir la promesa propia, es la mitad de fuerte que en hacer cumplir la promesa ajena, estamos en problemas. ¿Ya? Entonces, una estrategia es llamémoslo un punto de ignición, donde partió el fuego. ¿Donde partió el fuego para qué? Para lo que se escucha, para lo que se relaciona, para lo que se define, para lo que se significa, lo que se comprende, lo que se prioriza, lo que se desarrolla y solo por último lo que se habla. O sea, hay una especie de iceberg antes de hablar. ¿Ya? Y no porque esté bien escrita una declaración, es transparente, es coherente, corresponde al interés del público, transmite lo que quiero transmitir. Entonces, voy a hablar de 4P, rapidito. 4P que tienen que ver no con las 4P comerciales, Carlos, sino con las 4P comunicacionales. Posición, mi identidad, desde dónde hablo. Prospección, mis grupos de interés, a quién le hablo y en qué contexto. Mi pauta, ¿cómo voy a narrar? El Papa habla de narración. ¿Cuáles son mis narraciones y cómo las cuento? Y mi perspectiva, el sentido, con qué objetivo, con qué foco. Piensen ustedes cuántas veces vamos a misa y nos cuentan el Evangelio de nuevo. Eso dura como 10 minutos. Y ahí se acabó la atención. ¿Qué sentido le estoy dando a lo que estoy diciendo? Prácticamente todos los que están sentados en la misa han escuchado ese Evangelio 20 veces, por lo menos. Entonces no necesitan que se lo vuelvan a contar, necesitan que le dé sentido a su vida a través de eso. Entonces, estos 4P son básicas. Y hacemos un esquema de posición, prospección, pauta y perspectiva. ¿Ya? Esos elementos son elementos internos que yo controlo, son propios. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me ubico yo? ¿Y qué voy a narrar? Y hay dos elementos que son externos. La prospección de los grupos de interés y la perspectiva o sentido que le dé a esos grupos. Hay aspectos concretos, no me voy a detener en eso, y hay aspectos abstractos. Pero lo que sí hay que entender
es que de no ponerle cabeza al relato es imposible cumplir con lo que el Papa nos pide. Y es imposible hacer una buena comunicación de iglesia. ¿Por qué? Porque lo importante es pasar de la prospección, ver los grupos de interés, a la comprensión de esos grupos. Y por lo tanto interesarme en lo que ellos dicen. No solo veo qué es lo que piensan, sino que me interesa qué es lo que piensan. Para darle consistencia a mi relato. Que mi relato no sea un relato vano, vacío, sino que sea consistente. Que tenga consecuencias y que de alguna manera genere, ¿no es cierto?, un cambio en mi identidad como institución, una cohesión mucho mayor. Se ve, se entiende y se percibe cuando el relato es efectivamente coherente. Y eso se logra a través de estos elementos, ¿ya? La misma cohesión hace que la pauta a su vez sea más consistente. No puedo entrar ni tengo tiempo para entrar en eso, pero entonces la idea es pasar de las 4P a las 4C. Es decir, que haya cohesión, que haya comprensión, que haya consistencia, que haya consecuencia. Y por lo tanto, pasar de simplemente una estructura a algo coherente. Trabajar la comunicación de esta otra manera efectivamente puede producir un cambio en la cultura de hoy. Me voy a saltar todo esto. Los pasos estratégicos a seguir, estamos con poco tiempo, el rol del liderazgo comunicacional. ¿Podemos esperar respuestas rápidas? Probablemente no más de eso. ¿Ya? Probablemente no más de eso. Pero sin embargo, nos dice Monseñor Cheli en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que es necesario saber entrar en diálogo con los hombres y mujeres de hoy para entender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas y poder ofrecerles el Evangelio. Dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su punto de vista y sus propuestas. ¿Quién es el otro? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Y cómo puedo incorporarlo? No todo lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia es inamovible. Hay cosas que son muy móviles, hay cosas que pueden cambiar. Y esas señales de cambio muchas veces traen que aquello que no se cambia tenga muchísimo más fuerza y se sienta como mucho más verdadero. Y con esto termino. La fe no se adquiere por una pantalla, pero la inquietud por la trascendencia puede que sí. ¿Ya? Pero hay que tocar la fibra verdadera, íntima, interna de cada uno. Y con eso le damos sentido a lo que dice el Papa, que en este contexto la revolución de los medios de comunicación y la información constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Piensen la comunicación en distinto, no la piensen en igual. Pensándolo en distinto es mucho más probable el éxito. Muchas gracias. Vamos a ver si hay. Sí, las puedes contestar. Yo te las hago. Bueno, muchas gracias Silvia por el tiempo. Entiendo que... tenemos 2 minutos para preguntas. Muy bien. Vale. A las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, ¿qué debemos decirle? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué estrategia? ¿Es una tarea pendiente de la Iglesia? O sea, yo creo que todo aquel que espera algo de nosotros es una tarea pendiente de la Iglesia. El problema es si en estos
temas es posible cerrarlos en algún momento. Hay ciertas heridas que no se cierran y que se cierran con mucha dificultad. Lo único que se puede hacer en ese caso es efectivamente acogerlos a tiempo y tomar las medidas que haya que tomar y reconocer esa situación como situación de una institución que no es perfecta porque es humana. O sea, ¿cuándo termina ese proceso? Si el proceso solo termina por el lado de las víctimas, créanme, no hay nada que nosotros podamos decir. Es el caso de un tremendo pecado mortal. Pero no hay nada que hacer para efectos de compensar. O sea, eso no va a terminar en las personas que fueron heridas. Lo que sí se puede mostrar comunicacionalmente es cómo la institución revive, que es otra cosa. ¿Ya? Eso se puede mostrar y darles todo el espacio necesario. Pero es muy difícil que una persona que ha sido herida de esa manera pueda en algún momento decir, con esto es suficiente para mí. Hay ciertas metas que se pueden lograr y ciertas metas que no se pueden lograr. Y ser realista en ese plano es muy importante en el plano comunicacional. La Iglesia tiene que reconocer aquello que pasó cuantas veces sea necesario y con toda la transparencia necesaria en el caso. ¿Por qué? Porque es la única manera de efectivamente entender que hay coherencia. Que lo que se dice que no se hace, no se debe hacer, efectivamente, si sucede, se entiende como algo equivocado, no como algo que el resto no tiene que saber, porque como les decía antes, eso es imposible. Se va a saber. Y probablemente el hecho que se sepa impide que mucha gente de esa enormidad de gente que constituye la Iglesia deje de efectuar actos que no son compatibles con lo que dice ser. ¿Por qué? Por el temor de lo público también. Por lo tanto, el callarlo no ayuda ni a la persona que se equivoca ni al resto. ¿Ya? Y menos en la cultura de la transparencia de hoy. Si es una tarea pendiente, yo mucho me temo que va a ser siempre una tarea pendiente. ¿Cómo se cierra ese día? Es muy difícil de cerrar. Pero con acogida, con afecto, con transparencia, con ayuda, con tender la mano, sí. Y con una meta clara, en una situación concreta. Hablar de esto en general puede ser hora. Cada uno de ustedes que tenga que enfrentarlo tiene que hacer un análisis de la situación y ver cómo soluciona el problema concreto en el momento específico. Desgraciadamente no hay una receta para esto, ni mucho menos una estrategia. Porque como yo les decía, la estrategia no es ni estratagema ni manipulación. La estrategia es, ¿no es cierto?, llevar hacia un camino correcto. Y ese camino correcto no es uno. Ojalá tuviera la receta. Sería exactamente como tener la receta de cómo convertir los metales en oro. Eso no se puede. Depende de cada uno. Lo siento, pero no puedo decir más. No sé más.